Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy jueves. Damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, donde hemos realizado algunas cosas que teníamos previstas para hacer en el día de hoy, algunas citas que eran necesarios hacerlas. Y damos gracias al Señor porque dentro de nuestra vida natural sabemos que Dios nos da la oportunidad de poder llevar la palabra donde quiera que estamos, donde quiera que vamos. Somos portadores de un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de libertad. Fíjate que en esta mañana, como todos los días, queremos saludar a las hermanas y hermanos que siempre se conectan con nosotros, también nuestros amigos que tenemos dentro de esta red social, reconociendo que estamos en medio de un tiempo postrero, un tiempo que nos ha sido otorgado como un privilegio poder estar en pie de lucha. En esta hermosa mañana queremos saludar a mi madre Antonia Ramos, también saludamos por ahí mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara, mi hermana Carmen Rita, también mi hermano Arcelio Rodríguez. Saludamos por ahí también a algunas personas como Eric Soto y su esposa Dora, que siempre nos conectan desde allá del estado de la Florida, y damos gracias al Señor también por mi prima Daisy Rivera. Dios bendiga cada vida que al lado de su artefacto electrónico siempre nos acompaña. En esta hermosa mañana es nuestro anhelo usar esta red social en una forma diferente, ya que sabemos que las redes sociales son mal utilizadas en un tiempo como el que estamos, porque se dicen cosas de diferentes maneras, pero nosotros utilizamos este medio para llevar un mensaje de fe y de esperanza a las vidas que tenemos dentro de nuestra red social. Así que en este hermoso día vamos a presentar este espacio y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas, como lo ha hecho ya en la nuestra. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres fiel y verdadero Dios, porque a ti te ha placido darnos la vida. Oh Padre, en esta hermosa mañana, yo te ruego que seas tú, mi Dios, tomando el control de lo que vamos a hacer, oh Dios, de las palabras que tú nos has entregado, Dios amado. Te presentamos en esta mañana, Señor. Oh Dios, cada necesidad, cada situación, Señor, que se presenta en el corazón de alguien. Oh Padre amado, que en este momento está atravesando por un mal momento, por una mala situación. Espíritu Santo, reprendemos toda fuerza contraria, todo aquello que le quita la paz, todo aquello que tal vez ata a alguien, Señor, en su mente. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú hagas libre al cautivo, Padre amado, y que en esta mañana tú traigas paz, liberación, Señor, sobre cada vida, que al lado de su artefacto electrónico, Señor, tú le estás tocando. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que tiene contacto con nosotros, y en esta mañana la palabra que vamos a compartir se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versos del 14 en adelante, y dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera 2020, dice la Escritura: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio que los rodeaba una gran multitud y que los escribas discutían con ellos. Enseguida toda la gente se asombró y al verle corrieron hacia él para saludarle. Él preguntó a los discípulos: ¿qué discutís con ellos? Uno de la multitud respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu mudo y cuando se apodera de él derriba y echa espumarajos. Rechina los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él les respondió: generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme al muchacho. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho
quien habiendo caído al suelo se revolcaba echando espumarajos, y Jesús le preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto. Desde niño. Muchas veces el espíritu le arroja al fuego o al agua para matarle. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente al padre del muchacho dijo clamando, creo, ayuda a mi incredulidad. Y al ver Jesús la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, dando gritos, le sacudió con violencia y salió. Al muchacho quedó como muerto hasta el punto que muchos decían que estaba muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le ayudó a levantarse y quedó en pie. Y cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo afuera? Jesús le dijo, este género de demonios con nada puede salir si no es con oración y ayuno. El Señor añada bendición. Dios te bendiga, Arlene. Buenos días a su santa palabra. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, en los versos del 14 en adelante, tenemos la historia de un joven que estaba teniendo unos episodios de ser mudo, y a la misma vez estaba en una situación donde él rechinaba sus dientes, mostraba una convulsión en su cuerpo. Él mostraba una situación como de un pequeño ataque que le daba, y esto venía sucediendo desde muy joven. Fíjate que la palabra del Señor en este Evangelio de Marcos, que estamos básicamente predicando de él, sabemos que Marcos presenta cómo Jesús, dentro de su asignación, viene a modelarnos a nosotros su emoción, cómo Jesús se identifica con nosotros en medio de nuestra necesidad. Fíjate que en esta mañana, en este pasaje del capítulo 9, vemos que Marcos está describiendo a Jesús como alguien que se identifica con el dolor, con la situación que puede vivir un padre que a lo mejor desde mucho tiempo viene lidiando con un problema, tal vez de conducta, con un hijo que de manera incorrecta, ¿verdad?, se comporta, tal vez un hijo que ha caído o una hija en un acto de rebeldía y probablemente ya no tiene control para poder corregir esa situación. Porque sabemos que hoy en día las mentes están un poco afectadas por causa de la ausencia de Dios en su vida. Nosotros sabemos que hay situaciones que son orgánicas, situaciones que realmente ocurren por un desbalance en nuestras químicas del cerebro, y probablemente para la medicina eso tiene un nombre, un diagnóstico. Pudiera ser un tipo de ansiedad, pudiera ser un tipo de enfermedad mental, pero nosotros sabemos por la palabra que eso es cierto. Esas cosas pueden ocurrir, pero la palabra del Señor nos dice que hay poder en la sangre de Cristo, que cuando nosotros vamos a Él, Él nos libera de toda situación, no importa la enfermedad, sea física, mental, emocional, sea la que sea la enfermedad, el Señor está dispuesto a resolver el problema. Pero fíjate que el problema ocurre cuando la situación se salía de las manos de gente que se suponía que tuvieran poder. Y vemos en este cuadro a los discípulos que no tenían el poder ni la autoridad para poder echar afuera ese demonio que se estaba presentando frente a ellos. En este tiempo nosotros lidiamos con situaciones que obviamente pueden ser situaciones que ocurren porque hay espíritus de error detrás de esa escena que podemos ver. Muchas veces nosotros podemos ver a alguien que hoy es de una manera y en par de horas en el mismo día se comporta de manera extraña. Nosotros sabemos que ese síndrome, esas situaciones de opresión
depresión son situaciones que pueden llegar a la mente de alguien que probablemente tiene unos vacíos en su vida, probablemente no tiene la relación con Dios que debe tener, tal vez está dentro de un plano religioso y probablemente no ha llegado a experimentar lo que es la salvación en Cristo Jesús. Fíjate que la salvación en Cristo Jesús va más allá de nosotros visitar un lugar de adoración o visitar lo que hoy decimos una denominación o una iglesia. Nosotros sabemos que cuando nosotros le servimos al Señor, nuestras vidas son transformadas de adentro hacia afuera. Fíjate que este joven estaba viviendo un mal momento en su vida y él tenía una situación que le hacía atentar contra su propia vida. Dice que rechinaba sus dientes, dice que tenía unas acciones que él no las podía controlar. Fíjate que había aprendido a vivir así. Había aprendido a aceptar su situación y hoy en día vemos personas que tal vez manifiestan unos cambios en su actitud, unos cambios en su mente, aún en sus propias decisiones, que le podemos decir, ¿verdad? Físicamente sabemos que hay trastornos mentales que pueden ser categorizados como trastornos de bipolaridad o de ansiedad. Hay diferentes situaciones físicas y mentales que pueden existir, lo sabemos, pero sabemos también que el Señor vino a hacernos libres de toda cautividad, de toda situación que pueda afectar nuestra mente, porque créeme que el propósito del enemigo es destruir, pero para nosotros es necesario entender que nuestra mente tiene que estar dedicada al Señor, que cuando hay espacios vacíos, cuando hay áreas que nosotros hemos descuidado y no permitimos que Dios tome el control de nuestras vidas, nosotros caemos en una ansiedad. Probablemente nosotros descuidamos áreas de nuestra vida que son muros caídos, y esos muros caídos de alguna manera, al estar caídos, abren paso, abren puertas a espíritus de error que nosotros no podemos permitir. Fíjate, no es que tengamos obsesión con ver demonios donde quiera, porque sabemos que las áreas de verdad de la salud del cuerpo no solamente es la parte física, hay una parte emocional, pero es que hay una línea muy delgada para nosotros entender que dentro de nuestra vida natural nosotros podemos descuidar un área espiritual y probablemente ser receptores de espíritus de error que se sientan con legalidad por causa de que nosotros hemos abierto una puerta. ¿Cómo abrimos una puerta? Muchas veces cuando nosotros comenzamos a alejarnos de la oración, cuando nos alejamos del ayuno, porque en esta enseñanza de este pasaje del capítulo 9 de Marcos, tenemos un caso donde los discípulos del Señor andando con el Señor y el Señor enseñándolos a orar, ellos viendo y siendo testigos de las maravillas y milagros que Jesús hacía. Ellos habían experimentado el poder de Dios en acción. Sin embargo, cuando ellos creyeron que podían atar a ese espíritu de error, habían áreas en su vida que probablemente no estaban fortalecidas, y ellos, cuando fueron a echar a ese espíritu de error de ese joven, dice la palabra que no pudieron echarlo. Y nosotros sabemos que en este tiempo que vivimos batallamos con diferentes situaciones, con situaciones que probablemente te crean una incomodidad, y tú puedes discernir cuando algo viene de Dios o cuando no. Cuando una situación es provocada por un espíritu de error, nosotros tenemos que aprender a discernir, pero para discernir no lo podemos aprender como si fuera a cantar o como si fuera a tocar una guitarra. Para discernir hay que entrar en la palabra. Para discernir hay que tener contacto con el Espíritu Santo. Para discernir hay que ser transformado primero por el Espíritu Santo en nuestra vida. Fíjate que no te estoy hablando de visitar un lugar, una denominación, no te estoy diciendo que cambies de lugar, te estoy hablando de una relación con el Padre, y es posible cuando estamos en Cristo. Fíjate que estar en Cristo demandará un cambio de posición. Has estado todo
todo el tiempo en lo que es cultura, en lo que es religioso, en lo que has aprendido. Tal vez tus papás te han dado una buena enseñanza, pero probablemente te tengo que decir que eso no es suficiente para poder combatir un espíritu de error, porque en el tiempo, Dios te bendiga, Mari Valle Avilés, buenas tardes, buenos días. Estamos conversando la palabra del Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versos 14 en adelante, y estamos hablando de una situación que se salió de control y que para los discípulos fue algo que les impactó, porque ellos habían estado con Jesús, lo habían visto hacer milagros, hacer provisión, hacer sanidades, pero en el momento que este papá trae a este joven endemoniado, que está completamente atado, dice la palabra: ¿qué discutís con ellos, maestro? Te he traído a mi hijo, que se apodera de él. Dice, cuando se apodera de él, le derriba. Tiene un espíritu mudo, y cuando se apodera de él, le derriba, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Fíjate que el pasaje bíblico, él trae esa queja a Jesús para decirle que aquellos discípulos que estaban con él no habían podido hacer nada por él. Fíjate que en este tiempo que vivimos, iglesia amada del Señor, nosotros no podemos manifestar a un reino que la gente no puede ver si nosotros no podemos discernir que tenemos poder en Cristo Jesús para echar fuera demonios. Y nosotros sabemos que en este tiempo que vivimos en situaciones que pueden parecer situaciones normales, porque sabemos que hay situaciones, nuestro cuerpo tiene diferentes áreas emocionales, áreas físicas, diferentes sistemas en nuestro cuerpo que son tratados por la medicina, lo sabemos, pero hay áreas que nosotros sabemos que vienen por una parte espiritual, un vacío espiritual, porque cuando la casa barrida y adornada no es llena de palabra, nosotros vamos a ser visitados por espíritus de error. Y cuando esos espíritus de error están ahí rondando, buscando la manera de tener legalidad sobre tu vida, nosotros sabemos que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero ¿en qué momento perdemos el cerco? ¿En qué momento nosotros podemos estar expuestos? En el momento que nosotros cavilamos en nuestra mente y pensamos: ¿qué tal si hago esto? ¿Qué tal si? Total, ¿qué más da? Y por ahí comenzamos a vacilar con el pecado y a darle legalidad en cosas que parecen ser inofensivas, pero la palabra del Señor dice: cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, y nuestras viñas están en cierne. Es decir, que el pecado en nosotros nos debilita ese cerco de protección y no nos permite a nosotros fluir. Pero hay una verdad de la palabra, y en esta sección de este capítulo 9 de Marcos vemos que Marcos está escribiendo a una generación de gente que le estaba siguiendo a Jesús. Eran romanos. Él estaba escribiéndole a estas multitudes y les está haciendo saber que Jesús es un Jesús compasivo, que se compadecía de la necesidad de un papá que no sabía ya cómo hacer y que había llevado a su hijo ante los discípulos, pero ellos tampoco pudieron ayudarle. Y yo me pregunto en esta mañana si tal vez hay una situación que a ti te han pedido la oración para que tú de alguna manera ayudes a romper la ligadura, y probablemente no estés haciendo lo suficiente que Dios te demanda en este día para que tú puedas ser partícipe de esa liberación. Fíjate que ser partícipe de una liberación no solamente se manifestará en el aspecto que tú ves físico, sino que la liberación tiene que ocurrir de adentro hacia afuera. Fíjate que somos vasos, vasijas de barro con un tesoro por dentro. Cuando nosotros damos paso al pecado en nuestra vida, nosotros perdemos la autoridad, porque es necesario que nosotros estemos sujetos a la palabra del Señor. Fíjate que Jesús, en el momento que este papá
le da las quejas. Él le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme al muchacho. Fíjate que Jesús manifestó una frustración, un momento de disgusto, y lo expresó, y así Marcos lo deja ver. Dice que se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, y quien, habiendo caído al suelo, se revolcaba echando espumarajos. Fíjate que aún estando Jesús de frente, ese espíritu le hacía la contra, trataba de resistirse y no salir de donde había llegado. Fíjate que nosotros también, cuando estamos manejando una situación, puede ser con un familiar, con un amigo, con alguien conocido, y probablemente nosotros pensamos que es algo normal. Tal vez ya el papá de este joven se había acostumbrado a que eso era ya algo normal en él, y tal vez nosotros como padres, ¿verdad? Las que son mamás o las que son los que son padres, sabemos que tenemos que observar la conducta de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de los familiares, amistades que tenemos, y probablemente si esa situación está ocurriendo, que se aparta por un tiempo y vuelve y cambia, es una visitación espiritual que nosotros tenemos que aprender a reprender. Dios te bendiga, hermana Omaira. Por eso es que en el Evangelio de Marcos nosotros vemos a un Marcos presentando a un Jesús que sentía igual que nosotros la frustración de ver que alguien pudiera ser tan incrédulo y que su incredulidad no pudiera ayudar a aquel que lo necesitaba, porque créeme, iglesia, por eso es que nosotros somos gente diferente. No podemos ser limitados a simplemente asistir a una localidad, a simplemente vestir de una manera. Nosotros somos llamados a fluir, a nosotros manifestar el poder de Dios en acción. Y fíjate que cuando este papá le da las quejas a Jesús, le dice: yo se lo llevé a tus discípulos y ellos no pudieron liberar a mi hijo. Y Jesús se detiene y le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Es decir, que nosotros disgustamos al Señor cuando Dios te bendiga, prima Daisy Rivera, cuando nosotros comenzamos a dudar. Fíjate que nosotros podemos tener toda la autoridad, todo el poder, pero en el momento que comenzamos a darle cabida a la duda, en el momento que comenzamos a pensar: ¿qué tal si no pasa nada? ¿Qué tal si me avergüenzo al orar? ¿Qué tal si me pongo aceite en las manos y no pasa nada? Yo quiero decirte en este día, dice que el Señor te ha dado el poder. Dice que estas señales seguirán a los que creen. Jesús le pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús se interesa por la situación de las personas. Por eso cuando tú dices: voy a orar, tú le estás contando el problema a quien te quiere escuchar para ayudarte. Dice: desde niño, muchas veces el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarle. Es decir, que este espíritu era un demonio que lo que pretendía era acabar con la vida de este joven. Y yo me pregunto en esta mañana si hay alguien, si conoces de alguien que probablemente esté lidiando por mucho tiempo con medicamentos, tal vez para la mente, tal vez medicamentos para poder manejar su situación de ansiedad, lo que se ha puesto muy de moda, los ataques de pánico, aquellas situaciones de ansiedad que se salen de control. Yo quiero decirte que no, si es cierto, tenemos muchos sistemas en nuestro cuerpo, sistemas, ¿verdad?, que son físicos y que Dios lo ha hecho así, no quitamos eso, pero hay una realidad, es que nosotros prosperamos conforme a como prospera nuestra alma. Y cuando hay áreas que están vacías de palabra, cuando hay áreas que nosotros no logramos llenar, nosotros comenzamos a ser atacados a nuestra mente, y del paso de que entre por tu oído y se aloja en tu mente, de tu mente pasa al corazón y vas a terminar ejecutando lo que ha pasado por tu mente. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que filtrar diariamente cada pensamiento y llevarlo a la obediencia, pero la obediencia de Cristo. Y dice aquí que Jesús se interesa por el caso y se sintió frustrado de ver
como aquellos discípulos andando con él, viendo los milagros. Dios te bendiga, prima Yoli González, buenos días. Estamos conversando la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versos 14 en adelante. Estamos hablando de un caso muy interesante. Era un caso de alguien que había llevado al maestro, a su hijo, porque manifestaba aparentemente, Dios te bendiga, Yadira Lugo, buenos días, estaba manifestando la presencia de un espíritu inmundo, y ese espíritu inmundo era un demonio que lo echaba en ocasiones al fuego o al agua. Sabemos de personas que a veces, Dios te bendiga, hermano Junior Ayala, buenos días, sabemos que hay gente que escuchan voces o tienen alguna situación de pensamientos que comienzan a ser bombardeados, y nosotros sabemos que en un tiempo como el que vivimos se desatan situaciones de error, y para nosotros poder manifestar el poder de Dios en acción, necesitamos tener una comunión directa con el Padre, que es lo que nos quiere enseñar Marcos en este capítulo 9. Fíjate que los discípulos no pudieron echar a ese espíritu inmundo de aquel joven, y aquel papá fue a darle las quejas a Jesús. Jesús se molesta porque se siente frustrado de ver la incredulidad, porque lo que nos puede boicotear el milagro es nuestra propia incredulidad. Y nosotros sabemos que hay situaciones que son de enfermedad, pero casi siempre que nosotros permitimos que la mente se quede en un vacío, casi siempre que nosotros llenamos nuestro corazón de resentimiento, casi siempre que nosotros permitimos que la mente nos gobierne, nosotros estamos dando paso a que un espíritu de error se aloje en nuestra cabeza. Y es necesario que nosotros entendamos que nosotros volvemos a ser libres cuando nosotros renovamos el pensamiento. Por eso decía el apóstol Pablo: todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Por qué vamos a dar tanto paso a las cosas que probablemente no puedes resolver? Yo quiero decirte que en aquel momento aquel papá hizo lo correcto, le llevó a aquel hijo a los discípulos. Ellos no lo pudieron echar, pero dice la palabra que Jesús los regaña a los apóstoles y dice: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Le pregunta. Desde niño. Había una disposición de este joven que desde niño él estaba siendo atacado. Fíjate que nosotros a veces pasamos por alto las quejas que nuestros niños tal vez puedan decirnos, y las inquietudes y situaciones nos afectan a todos como personas, pero la iglesia del Señor, que no es un grupo religioso, la iglesia del Señor no son gente que se visten diferente. La iglesia del Señor no son únicamente una denominación, la iglesia del Señor son personas que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, y que el Espíritu Santo ha venido a hacer morada en nosotros. Dios te bendiga, primo pastor Tomás Rivera, buenos días. Estamos conversando la palabra en el Evangelio de Marcos 9, versos 14 en adelante, y estamos diciendo que esa situación que se manifestaba en un joven que desde niño estaba siendo visitado por esos espíritus de error, nosotros sabemos que el poder de Dios está en medio de los corazones de gente que ha sido transformada y ha sido nacida de nuevo, y esas personas que han sido nacidas de nuevo se llaman iglesia del Señor, se llaman la novia del Cordero. Y dice que cuando le cuenta el papá al mismo Jesús que desde niño él está viviendo esas situaciones, yo me pregunto en esta mañana si cuando nosotros estamos viendo las reacciones que tienen nuestros familiares podemos discernir qué cosas vienen del Señor y qué cosas no. Nosotros sabemos que cuando hay puertas abiertas, que el divorcio puede traer mucha carga, mucho malestar a la mente o a la emoción de algún niño que probablemente no entiende el por qué sus padres se tuvieron que separar, y probablemente es una puerta abierta para nuestros niños cuando se levantan dentro de un medio social que ya la gente lo ve como algo normal, pero realmente la puerta está abierta para espíritus de error, y es necesario que nosotros
nosotros tomemos la acción correctiva. ¿Cómo? Reanudando nuestra relación con el Espíritu Santo, buscando en el secreto, buscando la llenura del aceite, buscando que nosotros tengamos otra vez la fuerza que necesitamos para poder llamar las cosas como son. Dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho dijo, clamando, creo, ayuda a mi incredulidad. Este hombre estaba desesperado. Este hijo se tiraba lo mismo para el agua, para ahogarse, que al fuego para quemarse. Es decir, que había un espíritu de destrucción, de autodestrucción, y eso lo podemos visualizar en jóvenes que se envuelven en los vicios de droga, de alcohol, tal vez en el sexo sin límites, donde muchas veces vemos que nuestros niños, nuestros jóvenes comienzan a practicar de manera sin ninguna reserva el asunto del sexo, ¿verdad? Sin ningún tipo de convicción, y nosotros sabemos que lo que busca el enemigo es destruir, y dice la palabra que en aquel momento aquel papá dijo, sí, ayuda a mi incredulidad, e inmediatamente el padre del muchacho dijo, creo. Y al ver Jesús que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y dijo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Fíjate que este espíritu le había hecho quedar sordo y mudo. Es decir, que cuando nosotros le damos un consejo a una persona que está atada, Dios te bendiga, Pastor Carmona e Ivonne, Dios te bendiga. Cuando nosotros aconsejamos a alguien que probablemente ha perdido la audición espiritual, ha perdido la manera correcta de hablar, nosotros sabemos que está atada a la persona, y que ese espíritu de error lo que pretende es destruirlo, no solo o tirarlo al fuego o tirarlo al agua. Sabemos que no hay libertad, y es ahí donde es necesario clamar al Espíritu Santo para que haga la liberación que se necesita hacer. Dice la palabra que Jesús dijo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, dando grito, lo sacudió con violencia y salió. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto que los muchos decían que estaba muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, lo ayudó a levantarse y quedó de pie. Es decir, que cuando este muchacho cae al suelo por la orden de reprensión que da Jesús, este joven parecía haber quedado muerto. De aquel momento de violencia cae en un estado de descanso, porque realmente fue libre. Y dice la palabra que Jesús, tomándole de la mano, le ayudó y levantándole quedó en pie. Cuando entró en casa, tus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo fuera? Jesús respondió, este género de demonios con nada puede salir si no es con oración y ayuno. Dios te bendiga, hermano Luis Mendoza, evangelista del Señor. Fíjate que la palabra nos exhorta claramente en este cuadro de Marcos a nosotros buscar esa fuerza que viene únicamente cuando nosotros volvemos al secreto. Fíjate que se tiene que manifestar el poder del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, porque es que Dios te ha dado el poder, y ese poder tiene que manifestarse para que la gente pueda entender que Cristo no murió en vano, que Cristo entregó su vida y nos ha dejado el poder del Espíritu Santo para manifestar su reino, para que las personas puedan entender que de Dios es el poder, que el enemigo está derrotado, que Él está vivo y que regresa por su iglesia, y que es necesario que en este día tú también te llenes de fuerzas. Probablemente no te sientes en el ánimo, probablemente te encuentras cargado, cargada, pero yo quiero decirte que este papá supo ir a donde tenía que ir. Estaba frustrado, claro que sí, cómo no se iba a sentir frustrado
frustrado, si había llevado a su hijo, tal vez empujándolo, tal vez forcejeando con él, pero lo llevó, y cuando lo lleva donde él creía que lo iban a ayudar, aquellos discípulos estaban descuidados, aquellos discípulos no habían hecho lo que tenían que hacer, y en el momento que él se va con el mismo problema, nadie busca ayuda y regresa con la misma situación, va a estar contento. Nosotros sabemos que cuando nosotros buscamos la ayuda, buscamos la liberación. Por eso Cristo vino a dar vida y a darla en abundancia. Y en esta mañana para nosotros es necesario interrumpir tu día para que tú entiendas que solo en el secreto tú puedes renovar fuerzas con el Señor. Tú vas a llenar los espacios vacíos. Es que Dios te ha puesto para que tú manifiestes su poder en medio de un tiempo moderno como el que vivimos, en medio de un tiempo donde hay tantas voces, donde hay redes sociales, donde hay gente que habla demasiado. Yo quiero decirte que Cristo quiere manifestar su poder en nosotros, y su poder porque hay gente que está en cárceles de pastillas, en cárceles reales, donde el enemigo ha querido postrar personas en unas etapas muy tempranas, y es necesario que seamos intercesores, pero que tengamos la autoridad y el poder que el Señor nos demanda para hacer libre las generaciones. Por eso en este día yo te invito a que tú seas parte de ese intercesor que el Señor está buscando para que sea efectivo en medio de un tiempo postrero. Y es por esa razón que en esta mañana hemos interrumpido tu mañana y queremos decirles que nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, y es necesario nosotros volvernos al Señor. No podemos quedarnos dentro de cuatro paredes. Tenemos que manifestar el poder de Dios donde quiera que estamos, y a eso el Señor nos ha llamado, porque Él viene pronto. Él viene pronto, aunque no sabemos fecha ni hora. Lo que estamos viendo a nuestro alrededor nos anuncia que de Dios es el poder, que Cristo viene y que está muy cerca a las puertas. Por eso en esta mañana, si todavía no te has convertido al Señor, si todavía no has tomado un paso para una decisión de decir: Señor, yo he conocido lo que es la religión, yo he conocido lo que es una denominación, yo he conocido lo que es estar en una iglesia, pero Señor, yo quiero ser tu iglesia. Dios te bendiga, hermano Joel. Yo quiero ser iglesia, Señor. Yo quiero manifestar tu poder. En esta mañana tú puedes ser libre también, si tú confiesas que eres pecador, que la sangre de Cristo te lava y te limpia, y que tu nombre va a quedar escrito en el libro de la vida. Créeme que desde ese momento las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y comenzarás a vivir la nueva vida del Espíritu. Y aunque parezca ser alguien normal, ser la persona que eres siempre, créeme que el tiempo va a hacer que tú puedas brillar, porque el Espíritu Santo en ti se va a mostrar, y Él te da las fuerzas para seguir hacia adelante, te va a dar la unción que necesitas para que hagas libre al cautivo. Ese verso del final que Jesús le contesta a este género de demonios: con nada puede salir si no es con oración y ayuno. Probablemente queremos hacer libre a la gente con nuestras palabras, tal vez con nuestros consejos, pero hasta donde nuestras palabras se quedan cortas, el Espíritu Santo llega donde tiene que llegar. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros queremos orar por ti y entregarte esta palabra, para que tú sepas que Él está muy dispuesto a hacer libre al cautivo. Y la iglesia del Señor, que no es una denominación, que no es un grupo religioso que se viste diferente, sino que somos las personas que hemos sido perdonadas, hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida. Sabemos que no hay por qué andar endemoniado por ahí, que no hay por qué estar atado si Cristo nos ha dado la libertad en esta hora. Dios te bendiga, Chandy. Claro que sí, vamos a estar orando por tu hogar. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por esa situación de tu hija. Vamos a reprender. Yo le pido la oración de que nos unamos en este propósito. Vamos a enviar la palabra. Vamos a reprender y atar todo espíritu de error, y por la sangre de Cristo ella va a ser libre en esta hora. Dios te bendiga, María Milagro Falero. Oramos en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
La gloria es para ti, Señor, porque reconocemos, Padre amado, que tú nos llamaste, Padre, de la oscuridad a la luz admirable. Oh, Padre, gracias porque un día, Señor, tú entregaste tu vida por nosotros. Oh, Señor, y hoy tú estás vivo y vives tu vida en medio de nosotros, Padre, porque tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Oh, Padre amado, en esta hora yo te presento, Señor, a esta joven, Padre amado, por la cual estamos orando. Yo te pido, Padre, por esos episodios que le están dando, mi Dios, yo te pido que tú reprendas todo espíritu de error y en esta hermosa mañana, Padre, tú hagas libre a esta joven, Padre. Yo te pido en esta hora por cada uno de mis hermanos y amigos, Padre, yo te ruego, Padre, que le des la libertad que necesitan y, Señor, tu palabra que nunca se envía y regresa igual, Padre, sino que hace lo que tiene que hacer. En esta hora atamos al hombre fuerte, reprendemos esos espíritus de error y proclamamos libertad, porque no hay casualidades en ti, tú obras en propósito, y en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de error, proclamamos vida, Padre, salud, libertad, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que tu paz se manifieste en esta hora y sea manifiesto para que todas las personas vean que tú, Señor, todavía operas en milagros y la gloria siempre es para ti, Padre, la gloria es tuya. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo, que me escuchas en esta hermosa mañana. Hemos querido interrumpir tu día para que recuerdes que estamos en un tiempo postrero y que el Señor no ha cambiado, que Él tiene poder. Simplemente hay que invocar su nombre y creer. Para el que cree, todo es posible. Comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al conocimiento de la palabra, porque Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Dios te bendiga, buen día y buen provecho.